y los obligan a leer labios, algunos padres no. Así que todo depende de las habilidades propias del sordo. Sí, algunos lo hacen, algunos no. Ya pudieron escuchar, esto fue una parte editada de la entrevista que tuvimos sobre todo este tema, pero si quieren escuchar la entrevista completa lo pueden hacer en el canal de YouTube o lo pueden hacer a través de la página de Facebook de WIPR 940M. De hecho, saludos a todos los que nos están escuchando. Sé que tenemos varias personas conectadas, así que saludos Noemí, Marifer, María. Saludos a todos los que nos están escuchando y gracias por estar con nosotros. Bueno. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a continuar con este tema sobre derecho al acceso a la información y a la comunicación efectiva y vamos a estar hablando con Jared Piñero y la licenciada Guardiola. Vamos a hacerlo tanto desde la perspectiva legal de qué significa todos estos conceptos de comunicación efectiva, de derecho a acceso a la información, de derecho al acomodo razonable, pero también con un toque humano desde la historia de ambas de nuestras invitadas de hoy. Les recuerdo que si nos están escuchando por radio y tienen personas sordas que puedan beneficiarse de la interpretación en lenguaje de señas de este programa y que les pueda gustar, pueden buscarlo en el Facebook Live de WIPR 940 AM y ahí van a tener todos los programas de esta segunda temporada con la interpretación en lenguaje de señas. Y luego que se acabe el programa, pues siempre lo subimos también al canal de YouTube de Realidad Desconocida. A regreso de la pausa, continuamos con el tema. Les recuerdo, soy Shal María Robia y están escuchando Realidad Desconocida en WIPR 940M. Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga. Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy María Arroyo y estamos aquí hablando sobre la discapacidad, aprendiendo un montón. Hoy en especial estamos dedicando un poco más el tema a lo que es el derecho al acceso a la información y a la comunicación efectiva, sobre todo desde la perspectiva de la comunidad sorda. Así que vamos a aprender un poquito más ahora sobre qué significa todo esto y cómo podemos hacer cositas desde nuestra área de trabajo, desde nuestra comunidad, para asegurar de que se pueda realmente, más que un derecho, que se pueda practicar esto y se pueda incluir a todo el mundo dentro de nuestra sociedad. Nuestras invitadas de ahora tenemos a Yare Piñero. Ella es profesora en la UPR de lenguaje de señas y también tiene su propia compañía. Vamos a ver, Jared, me vas a tener que decir si no te mastico el nombre, pero ¿se dice ASLES o ASLES? Esa es la primera pregunta de hoy. Pero tiene Sí, su compañía y tenemos a la licenciada sí, Guardiola, se quien... dice, se le conoce como saludo, Saludos, muy buenas Jared. tardes. El NASLES es una sigla abreviada, pero realmente está registrada como Advancement in Sign Language Education and Service. Ah, me gusta más Asles. No, pero Sí, es excelente, correcto. excelente. Y tenemos también entonces a la licenciada Guardiola, que está también, como muchos de nuestros invitados, súper activo en todos los asuntos de la población con discapacidad. La licenciada Guardiola es abogada, notario, pero también es presidenta del Consejo de Rehabilitación y está en muchas otras organizaciones que que hay que hacer la lista de resumen para poderlas decir todas. Pero bienvenidas a ambas y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la oportunidad y estamos muy contentos de poder compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, vamos a lo que vinimos. Me gustaría empezar con Jared, que nos cuente un poquito de su trasfondo, porque creo que en la historia de Jared, cuando escuché algunas de sus entrevistas anteriores y estuve leyendo varios artículos, y en cierto modo refleja pues una historia
que cada una, ¿verdad?, tiene sus particularidades, pero en otro sentido es una historia que se repite una y otra vez con la comunidad de personas sordas. Jared, ¿nos puedes contar un poquito de cómo, ¿verdad?, cómo fue tu vida creciendo y cómo llegaste a ser estudiante de microbiología y eventualmente también tener tu propia empresa y demás? Así mismo, correcto. Fue un proceso retante, con muchas dificultades, pero no imposible. Al principio, los servicios para los niños sordos eran escasos, razón por la cual mi mamá decidió ser mi terapista del habla. Ella no es terapista del habla, ella no estudió eso, ella es maestra. Y ella se autodidactó, comenzó a leer, buscar información para buscar estrategias, ayudarme a mí a superarme. En este hemos visto cómo el apoyo de los padres ha sido clave en el desarrollo educativo de los niños sordos, y en este caso no fue la excepción porque mi mamá me apoyó hasta lo último y sigue y continúa apoyándome. Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, pues los servicios de interpretación no eran viables. Tuve 4 años sin el servicio de interpretación. Se me hizo Wow. bien cuesta arriba porque inicialmente yo comencé a estudiar en el programa de ingeniería química. Luego entonces cambié a microbiología industrial y en ese momento cuando yo hago el cambio es que comienzo a tener los servicios de interpretación. Pero no solamente las ineficiencias que existen, la falta de protocolo, sino también no todos los intérpretes tenían conocimiento especializado en vocabulario científico, porque en aquel momento estaba cogiendo clases como bioquímica, química física, cálculo 2, o sea, clases elevadas, y era bien difícil, no todos los intérpretes estaban dispuestos a tomar este reto. Así que es un proceso bien arduo, pero al final es gratificante. Hay mucho, falta mucho por hacer, hay que seguir tocando puertas, llevando la voz. No es imposible, porque aquí estamos y seguimos dando la lucha. Claro. Jared, me parece algo curioso que he visto que has mencionado en varias de las entrevistas, has sido muy vocal por la comunidad sorda y siempre veo que no eres la única, pero veo que mencionas mucho el hecho de verdad de la falta de intérpretes de lenguaje de señas, de que, y no de que no haya, sino de que no se provee ese servicio y de que siempre es como que una complicación para poder proveer el intérprete en distintas situaciones para las cuales ya hay unos derechos. Porque la cosa es que ya esos derechos existen, esto no es, y en eso nos puede ayudar la licenciada. Ya hay leyes, tanto federales como locales, que por lo menos bajo las circunstancias que menciona ya en términos de educación y demás, se supone que se provean estos intérpretes. ¿Por qué es tan difícil Ujú, que se consigan y que se brinde ese servicio? ujú. Sí, lo que yo he notado, la primera barrera que nosotros tenemos como comunidad, lejos de aprender lenguaje de señas, de tener los servicios de interpretación, la primera barrera es la ignorancia. Ujú, ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que una persona sola no puede hablar. ujú, Entonces ven a una persona sola que están hablando y dicen, necesito los servicios de interpretación. Y te miran de arriba abajo y dicen, pero usted habla muy bien. Ahí empieza a cuestionar. Una cosa es lo que usted puede ver y otra cosa es lo que dice la ley. ujú, Entonces, muchas veces las personas piensan, pero si una persona es sorda, no se supone que habla. Y ahí es que empieza el falso concepto y empiezan a decir sordomudo. ujú, Hay personas que dicen sordomudo, que es una palabra ofensiva, ujú. no es una palabra adecuada para utilizarlo. A nosotros como comunidad nos gusta que nos identifiquen como sordos. Claro. Quiero aclarar que yo soy una excepción a la norma. Yo pues decidí verbalizar por las circunstancias que he vivido, me he visto obligada a verbalizar, pero mi lengua materna es el lenguaje de señas. Si a mí me dieran a seleccionar entre hablar español o comunicarme en lenguaje de señas, de seguro me voy en lenguaje de señas. Y Sí. en todos los servicios, en todos los eventos, yo solicito el servicio de interpretación. Así que la ignorancia es lo que hace que nosotros como comunidad no podamos recibir los servicios. ¿Por Sí. qué? Porque hay que entender que las personas solas tienen diferentes grados de pérdida. Ujú, No ujú, significa que una persona, que todos somos sordos profundos, ujú, porque todos tenemos residuo auditivo. ujú. Tampoco los audífonos hacen milagros,
porque hay personas que piensan que no es necesario brindarle el servicio de interpretación porque usa audífonos o porque tiene un sistema FM, yo no tengo que proveerle el servicio, o porque Claro. no conoce suficiente lenguaje de señas. Ya son cosas, son falta de información, falta de conocimiento, Sí. que se hace necesario orientar, educar, y esa es la razón por la cual Fundo AFME, una compañía que se dedica a orientar, a educar a todas las personas, tanto en agencias del gobierno como en entidades privadas. Quiero preguntarte un poquito más sobre eso de cómo llegaste a ser tu compañía y todo, pero quiero primero tocar en unos puntos que mencionas. Yo creo que de nuevo, ¿verdad? Hay unos mensajes que yo le llamo los mensajes universales de realidad desconocida, pero creo que lo explicaste de una manera excelente y muy clara. Y yo quiero decir que nosotros no estamos aquí en este programa ni en ninguna de las plataformas de realidad desconocida para que las personas se sientan mal porque a lo mejor dijeron algo mal o porque a lo mejor, como tú dices, ¿verdad? Pues tienen ignorancia en el sentido de que no conocen. Ese no es el punto, pero sí es importante de que nosotros conozcamos sobre estos temas para evitar cometer esos errores que son tan simples de corregir. Y quiero decir, mire, primero que nosotros no, o sea, ¿por qué una persona, piénselo de esta manera? Porque una persona va a pedir un servicio, en especial un servicio que así, o sea, de interpretación de lenguaje de señas, o en mi caso, por ejemplo, un texto en braille, en braille, em, algo bien particular a, entre comillas, ¿verdad? Esa discapacidad, si no lo necesita. O sea, ni siquiera porque uno entra quizás en dinero, que eso es otro tema y es debatible, pero se podría entender que la persona sea skeptic, como dicen, que sean incrédulos, porque ¿sabes? Lo que quieren son los chavos. Pues está bien, ahí uno pues le puede dar ese beneficio de la duda, pero cuando estamos hablando de estas herramientas, de estas asistencias tecnológicas, de estos métodos alternativos que son para que la persona pueda integrarse, ¿cuál es el empeño a veces de nosotros ponernos con esos cuestionamientos? Al fin y al cabo, el beneficio no solamente es para la persona que tiene esa discapacidad o esa necesidad, sino que es para todo el mundo. Porque, por ejemplo, una Jared, que es microbióloga, va a poder aportar algo maravilloso a la sociedad. Gente, tú no entras a microbiología porque te tuvieron pena. Tú entras a microbiología porque tú pasaste unos exámenes bastante complicados. Tú no vas a química, física y menos en la universidad a ese nivel porque alguien te pasó la nota. Tú tienes que tener unos méritos. Así que al fin y al cabo lo que le estás proveyendo es una herramienta que va a permitir que luego en el futuro esa persona también pueda contribuir a la sociedad. Jared, volviendo un poquito a eso de tu profesión, a mí me pareció curioso que estudias microbiología, estás haciendo, si no me equivoco, tu maestría es en neurociencia, pero funda esta compañía. ¿Cómo surge eso? Y, o sea, ¿de dónde salen estas dos vertientes tan diferentes? Son opuestos pero similares a la vez. Sí, sí. Nace de una necesidad personal y hoy en día estoy viendo el fruto. Claro. El simple hecho de que tener un sueño, de ver todas las dificultades en lo personal en el área de las ciencias y matemáticas. Las oportunidades para las personas sordas son escasas. ¿Y por qué no? Dije, voy a fundar una compañía. ¿Por qué? Porque mi sueño es que una persona sorda que desee ser médico pueda tener la oportunidad de estudiar medicina con un intérprete que domine el vocabulario en el área. Y por eso es que fundé la compañía. Aparte de eso, para orientar a las personas sordas de sus derechos, de que se puede, de que ellos tienen derecho a estudiar, a trabajar, a hacer cualquier cosa. Y hemos ido poco a poco rompiendo la barrera. Al principio, la compañía ya lleva 8 años. Al principio, cuando la fundé, muchas personas se rieron, no tuve apoyo. La única persona que me apoyó fue mi mamá, como siempre. Y se rieron porque, primero, por ser sorda,
vieron una mujer que como que, una mujer, ok, como que tratando de minimizar o menospreciar. Y sin embargo, durante esos 8 años hemos ido educando a las empresas, hemos ido educando a los empleados, a las compañías, de que una persona sorda tiene la capacidad de poder fundar lo que desee. Y si quiere ir a la luna, lo puede hacer. Ujú. Pero nosotros tenemos que empezar a marcar esta diferencia. Eso es así, yo creo que eso es sumamente importante, o sea, de nuevo, las discapacidades solo te limitan en el punto en que esa discapacidad te limita y cuidado, porque esas cosas a veces se pueden compensar con otras herramientas o con otros métodos, pero me gustaría que le digas a las personas, no sé si me puedes decir quizás 2 o 3 tips de esos que tú impartes a través de tu compañía a las empresas o a las demás personas, de, no sé, algunos mensajes o algo importante, algunos puntos que las personas deben conocer para integrar a las personas sordas en sus áreas. No tener miedo de decir hola. Si no lo sabes, aprender el lenguaje de señas es el primer paso para uno comenzar a entablar una conversación o una relación con una persona sorda. Eso es fundamental. El aprender el lenguaje de señas te va a abrir las puertas a un mundo maravilloso. Nosotros somos una comunidad hermosa, estamos deseosas por tener la oportunidad de poder ser integradas tanto en el mundo laboral como profesional, educativo también. El miedo muchas veces paraliza a los oyentes de cómo yo me voy a comunicar, me va a entender, saber leer, saber leer, escribir. No, es mejor decir un hola, mi nombre está. Por ahí poco a poco la persona sorda va a ir dirigiéndole en la conversación, le va a ir diciendo y cómo va a ser esa dinámica y uno va a ir aprendiendo. Claro, cada sordo es un mundo. Una persona sorda como yo no es igual a otra persona. Esa persona tiene una experiencia diferente a la mía, otra persona también tiene diferentes maneras de comunicarse también. O sea, que cada persona es un mundo, no podemos esperar que todos sean igual, todos somos diferentes, pero todos somos igual de especiales e igual de importantes. Eso es así. Gracias por esas palabras. Todas precisas, no tengo nada que añadir. Y eso es raro para mí porque yo siempre hablo hasta por los codos. Pero no, yo creo que realmente diste la clave ahí. Y quisiera culminar, tenemos que ir a una pausa y entonces también quiero hablar con la licenciada Guardiola un poquito sobre la parte de los derechos y cómo nosotros podemos implementar algunas prácticas dentro de nuestras áreas para crear mayor acceso. Pero hay unos comentarios que mencionaste en una entrevista que escuché sobre las expectativas que tienen quizás los consejeros en rehabilitación, algunos maestros, sobre los estudiantes y lo que pueden lograr. Y lo traigo también por lo que mencionas, ¿no? De que pueden lograr lo que sea. ¿Cuál ha sido, para las personas que obviamente no han escuchado esta otra entrevista, tu experiencia con los consejeros y, y lo que esperan o lo que le dicen a una persona con discapacidad de lo que puede lograr, lo que puede estudiar? ¿Y cómo piensas que podríamos cambiar un poco esa perspectiva que es tan arcaica y que lleva pasando por tanto tiempo? El problema aquí es la aceptación. El, el problema que yo he visto es querer o esperar que la persona sorda se comporte o actúe de una forma. Como por ejemplo, ¿por qué no habla? ¿Por qué esa persona no habla? Si puede hablar. Y nos estamos olvidando de que hay algo que se llama derecho. La persona sorda tiene derecho a comunicarse en su lenguaje de señas. Si decide no verbalizar, eso es su decisión, es un derecho que debe ser respetado. Y la razón por la cual las personas, consejeros, maestros y cualquier otro profesional, también los profesionales de la salud, tienen expectativas, esperan de nosotros que verbalicemos, esperan de nosotros que comportemos de una forma, esperan de nosotros
que hagamos cualquier otra cosa menos aceptar nuestra cultura y nuestra identidad como somos. Nosotros somos una cultura y somos parte de una minoría lingüística reconocida por las Naciones Unidas. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar tal cual somos? Ahí es que viene la batalla entre expectativa y aceptación. Una cosa es que tú esperas de mí y otra cosa es que tú me aceptes como soy. Eso es así. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguimos con este maravilloso tema. Yo siempre estoy fascinada porque yo siempre aprendo muchísimo estando con nuestras invitadas y nuestros invitados, porque vienen chicos también, no los podemos excluir. Pero al regreso de la pausa vamos a continuar hablando sobre este tema. Vamos a integrar a la licenciada Guardiola, que ha estado calladita, pero yo sé que tiene mucho que decirnos. Así que al regreso de la pausa por aquí por WIPR, soy María Arroyo y estás escuchando Realidad Desconocida. Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga. Ya estamos en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Soy María Arroyo. Les recuerdo, como siempre, que nos busquen en Facebook y en Instagram como Realidad Desconocida PR. Sigan a WIPR 940M para que vean todos nuestros Facebook Lives. Así nos pueden ver nuestra linda carita, aparte de escucharnos por la radio. Y también pueden aprovechar la interpretación en lenguaje de señas para todos nuestros programas, que todo el mundo se beneficie de la información. Licenciada, voy con usted ahora porque yo no puedo creer que nosotras nos quedamos ahí hablando y usted no nos dijo nada. Yo quiero que usted ahora se encargue de este segmento y nos cuente un poco sobre esos aspectos del derecho que estamos hablando. Existen muchos derechos, pero a veces las personas o los desconocen o realmente no saben qué significan en palabras simples, cómo implementarlos en el diario vivir. ¿Nos podría comenzar dando una breve introducción de qué son estos conceptos de comunicación efectiva y de acceso a la información? Seguro. Pues yo aquí estaba encantada escuchando la conversación de ustedes. Para mí era importante que Jared pudiera participar de este programa porque nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? Y si vamos a ver de la comunidad sorda, pues tenemos en Jared a una excelente representante que nos puede hablar de primera mano. Sí. En el caso de esta servidora, pues como bien dices, me especializo en el área de los derechos y este concepto de comunicación efectiva y acceso a la información lo podemos explicar de forma sencilla como que las personas con impedimentos, discapacidad, diversidad funcional, incluyendo a las personas sordas, tenemos derecho a tener la misma información que las personas sin discapacidad, diversidad funcional, impedimentos. Que podamos tener la misma información y también poder brindar la misma información que si no tuviéramos esta característica. O sea, que cuando la persona con impedimentos está en un ambiente laboral, está en un lugar donde brindan servicios o está solicitando algún empleo o servicio, tiene derecho a tener la misma información que podría obtener en ese proceso si no tuviese esa discapacidad, diversidad funcional. Para dar un ejemplo práctico de la importancia de esto, por ejemplo, conozco una situación en que una persona sorda entendía que tenía una cita en el hospital, va a la cita y resulta que lo que tenía era programada una cirugía de rodilla
que ya ella había autorizado firmando los documentos, pero no es hasta el día de la cirugía que ella no entendió que ese era el procedimiento que le iban a llevar a cabo. O sea, Wow. eso es un ejemplo de la vida real y ya él sabe que es uno de muchísimos que podría brindar, pero es para mostrar cuál es la importancia de este proceso de comunicación efectiva. Y eso aplica en todos los ámbitos, ¿verdad? Así que hay legislación tanto federal como estatal que regula ese derecho y establece cómo tanto los patronos como las entidades públicas y privadas deben hacer los ajustes necesarios para proveer ayuda y servicios auxiliares cuando sea necesario para que la comunicación sea efectiva. Que esa persona pueda tener la información que tendría en la misma situación si no tuviese la discapacidad, en este caso, si no fuera una persona sorda. Entonces, ¿cuáles son esas ayudas y servicios auxiliares? Se tienen que determinar caso a caso, dependiendo cuál es el método más efectivo para cada persona. Puede que para una persona sea intérprete de lenguaje de señas, pero puede que para otra persona sorda sea efectivo un intercambio de notas por escrito o la lectura de labios o usar métodos como escribir por texto, usar videollamadas, ¿verdad? Hay diferentes alternativas que se pueden utilizar dependiendo cuál sea la más efectiva para cada persona. Lo importante es que el derecho de la persona es a que se le den esas alternativas para que esa comunicación pueda ser efectiva. Y supongo que cuando hablamos de acceso a la información, más o menos iría por esa misma línea, ¿no? De que tiene que tener el acceso a la misma información que usted menciona, digamos un caso de hospital o un caso de trabajo. ¿O hay alguna diferencia en términos de cómo se hace en la práctica? En general es el mismo concepto, ¿verdad? Que las personas con impedimentos podamos tener el mismo acceso a la información y a poder comunicarnos que las personas que no tienen esa característica. Entonces, la única diferencia es que cuando hablamos de acceso a la información, no nos estamos limitando a las interacciones que tenemos, sino que también puede ser yo poder accesar a la misma información que tendría una persona oyente, digamos, si se trata de una persona sorda, a través de las páginas web, a través de los diferentes medios en que se brinde información. Por ejemplo, hay una ley en específico a nivel estatal que regula en Puerto Rico el que las personas sordas puedan tener el acceso a la información pública, ¿verdad? La información que brinda el gobierno. Esa ley en específico se llama Ley de Igualdad de Acceso a Información para las personas sordas en las campañas publicitarias del gobierno de Puerto Rico. El mismo título de la ley nos explica de qué se trata, ¿verdad? Esta es la ley 266 del año 2008. También a nivel estatal tenemos la ley para intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas en agencias de gobierno de Puerto Rico, que es la ley 136 del 1996, que requiere que las agencias de gobierno deben tener disponibles intérpretes de lenguaje de señas. Entonces, tenemos que seguir educando sobre estas leyes y promoviendo que se implementen. Sabemos que el gobierno ha ido mejorando en este aspecto, pero también que todavía nos falta camino por recorrer. Eso le quería preguntar porque obviamente sé que también usted es parte de distintas organizaciones y de distintos consejos y juntas. Por su experiencia en todo esto, ¿cómo ha visto
no sé si decir el progreso, porque no quiero decir que sea positivo, pero el progreso o los cambios, digamos, como, qué sé yo, los pasados 5 o 10 años en ese aspecto. Realmente ha habido una mejora en el proveer, en este caso, ¿verdad? Pues estamos hablando de lo que son los intérpretes y de que se le provea una información completa a la comunidad sorda. Bueno, en mi opinión, podemos ver que se ha mejorado y un ejemplo de eso precisamente es este espacio, ¿verdad?, que estamos teniendo hoy, donde tú estás proveyendo esta información mediante un intérprete de lenguaje de señas para la población en la emisora pública del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Asimismo, hemos visto cómo cada vez más podemos ver intérpretes cualificados en las conferencias de prensa, en los anuncios publicitarios del gobierno. Sabemos que falta por hacer, pero hay más de lo que había antes. Y también en Puerto Rico tenemos una ley que es novel, yo me atrevo a decir que a nivel mundial, que es la ley de acceso a la justicia para personas con impedimentos de la comunicación. Esta es la ley 174 del año 2018. Esta legislación, al igual que la legislación para la información en las campañas publicitarias del gobierno, ha sido parte del resultado del esfuerzo del licenciado Juan José Troche Villeneuve, que creó bajo la Sociedad para la Asistencia Legal lo que es servicios legales para los sordos, y ha creado un movimiento para promover los derechos de esta población, y entre ellos se ha creado esta legislación. Esta ley en específico enmienda las reglas de procedimiento civil, criminal y de evidencia, y también los procedimientos judiciales para menores, para incluir el derecho de acomodo razonable y de comunicación efectiva, incluyendo que se provea intérprete de lenguaje de señas cualificado cuando sea necesario. O sea, Esta es una legislación que va más allá de lo que existía antes, incluso de lo que existe a nivel federal bajo la ARA. Así que es una legislación de avanzada que el Poder Judicial en Puerto Rico está implementando, y realmente se están viendo avances poco a poco, pero vamos paso a paso adelantando para todo esto y que podamos tener equidad en la comunicación. Gracias, licenciada. No, definitivamente yo creo que por lo que usted dice, por lo que hemos visto, estamos mejorando un poco. Por lo menos hay más conciencia. Le agradezco por estar con nosotros. Me encantaría que pudiésemos hacer un seguimiento, quizá hasta por un live, explicando un poquito más sobre estas leyes, porque pues esa es la cosa, la gente tiene que entenderla y cómo puede, pues, vamos a decir, poner sus demandas, sus querellas o abogar por ellas, no meramente, ¿verdad?, saber que existen. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos que terminar el programa, pero como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales para poder coger contenido complementario y seguir discutiendo este tema que está súper interesante. Nos vemos la próxima semana.